Resulta que un bufete de abogados desde Polonia solicita a la detective Amanda Salazar un informe de localización y solvencia de un ciudadano alemán. El asunto estaba relacionado con su divorcio. En la investigación, Amanda encontró su domicilio habitual en España, halló 2 propiedades y consiguió entregarle en mano los documentos relacionados con su divorcio. Caso real número 15. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, en los mandos técnicos Bahía Records, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez, el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao, y las voces de Ana Cabello, Daniel Álvarez, Nuria Blázquez y Vicente Oroza. Bien hallados al episodio número 15 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Canadá. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, conoceremos quién fue el primer detective real y el primer detective literario. En Orígenes del detectivismo, unas pinceladas sobre los primeros fraudes a las aseguradoras. En el apartado Detectives de ficción de Ismael Córdoba, hoy tratamos sobre películas de detectives de lo paranormal. En Libros del detectivismo, hoy será el turno de otro imprescindible, Los criminales, de César el Hombroso, año 1890. Y en Personajes de carne y sabueso, la segunda parte de la historia de una detective francesa, conocida como Madame Detective. ¡Arrancamos! Es habitual para los investigadores privados en cualquier parte del mundo tener clientes que en algún momento solicitan una investigación sobre un nuevo directivo que van a contratar. Es normal que se preocupen por las nuevas incorporaciones en sus empresas y además 100% legal que contraten a investigadores privados, ya que hay un interés legítimo por parte de su cliente. Pensad que van a ser personas que van a tener puestos de responsabilidad, sueldos importantes acordes con sus funciones y después de las oportunas entrevistas que les hayan realizado, el cliente quiere complementar toda la documentación y sus sensaciones con un informe de investigador privado. Verificar los datos incluidos en el currículum, comprobar los documentos que ha presentado, por ejemplo, los diplomas, que también se examinan. Es sobre estos diplomas el caso que quiero compartir hoy con vosotros. Se trata del caso de Bobby. Su nombre era Roberto Vidal, Bobby Vidal, como era conocido. Iba a ser contratado como directivo en una gran empresa de alimentación, con un sueldo de más de $8.000 al mes. Había pasado todos los filtros de varias entrevistas con el Departamento de Recursos Humanos y con los socios de la empresa. En ese tipo de investigaciones de directivos no hay límite en cuanto a diferentes niveles de investigación. Es el cliente el que pone, digamos, la frontera con el presupuesto negociado. Y en este caso, nuestro cliente quería una investigación muy completa. Una vez aprobado el presupuesto, nos remitió toda la información y documentación. El presupuesto incluía una vigilancia para conocer sus hábitos y rutinas, la búsqueda de empresas vinculadas o relacionadas con Bobby. Esto se hace, por ejemplo, para detectar si de manera directa o indirecta sus familiares se encuentra alguna empresa que sea competencia o bien que con el tiempo puedan saltar las alertas por conflicto de intereses con nuestro cliente. También se iban a solicitar referencias de sus puestos de trabajo anterior, referencia de sus vecinos para conocer su comportamiento en la comunidad, la búsqueda de propiedades para conocer su patrimonio y hasta una detallada búsqueda de datos en fuentes abiertas y redes sociales, ya que no es la primera vez que alguien no es contratado porque han saltado las banderas rojas de su reputación. Pero ninguno de estos puntos que he mencionado llegamos a investigarlos. Ha sido una de las investigaciones más cortas y fáciles de mi vida profesional. Resulta que cuando me dispongo a analizar uno de los diplomas, algo me llama la atención. Durante los primeros segundos no soy capaz de verlo, pero al examinarlo con esmero, observo que en el título universitario pone Universidad. Sí, lo he dicho bien. Ponía Universidad. 2 veces sí.
El investigado había manipulado un documento oficial y o bien lo hizo demasiado rápido o bien era disléxico. Pero el desastre no acaba ahí. Me llama la atención la firma del rector. 3 eran los errores que encuentro. El primero es sobre el apellido. Uno de ellos era Martínez, pero al cometer el fraude de modificarlo, su dislexia le volvió a traicionar y aparecía como A Martínez, es decir, invirtió el orden de la primera M y la A. El segundo error era la apariencia de la firma. Se notaba mucho que había sido cortada y pegada. Y el tercer error era el siguiente. Como todos los diplomas del mundo, este tenía una fecha. Realicé una búsqueda del nombre del rector en Google, y claro que aparecía, pero el periodo de años en los que fue rector no coincidía con el año del diploma. Tiempo empleado en total, 7 minutos. Tomé la decisión de comunicar al cliente mi hallazgo. Su respuesta fue: «Óscar, para máquinas. No sigas investigando. Envíame la factura por el total del presupuesto, aunque no hayas completado la investigación. No quiero tener en mi empresa a alguien capaz de manipular un diploma». Hola a todos. Quería deciros que me siento muy afortunada por compartir este espacio con vosotros. Y quisiera, en primer lugar, dar las gracias a Óscar Rosa, precursor de esta singular y enriquecedora iniciativa, por acordarte de mí y por proponerme. También quería saludar a mis compañeros en España y a todos aquellos compañeros de otras latitudes. Me presentaré. Soy Nuria Blázquez, detective privado desde 1999 y entusiasta de la investigación privada. Soy directora de CNI Detectives Privados en Madrid. Me gustaría resaltar cualidades y características de un detective privado, de un investigador privado. Podríamos decir que un detective privado tiene mucha paciencia. Se nos ocurre pensar que también tiene ingenio, que tiene creatividad, necesita la búsqueda de recursos, de empuje, la capacidad de reacción, pero también tiene una inmensa curiosidad. Todo lo que ve a simple vista no es suficiente. Necesita tener una gran capacidad de observación, cuestionarse todo el tiempo, tener disciplina, compromiso, orden, honestidad, perspicacia, conocimiento, estar siempre en constante formación. También tiene que tener mucha capacidad de observación de los pequeños detalles. Considero que somos personas con iniciativa, con decisión, con audacia para resolver imprevistos que van surgiendo a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. También somos personas que no tenemos horario, que lo mismo trabajamos a menudo por la mañana, por la noche, que viajamos, fines de semana, en fin, ese es nuestro día a día. Somos muy buenos observadores, somos intuitivos, somos personas con una gran intuición, somos empáticos, somos unas personas con una gran empatía. Pero ¿qué cualidades creo que además de todas estas tenemos habitualmente los detectives? Yo creo que también los detectives, aparte de estas que he nombrado, somos personas con gran capacidad de atención, de concentración, de observación. Somos personas muy racionales, objetivas, reflexivas. Somos personas que distinguen rápidamente lo prioritario de lo secundario. Somos personas con gran capacidad que asimilan conocimientos, información, datos, gran capacidad de contenidos de información, que analizan rápidamente información, que sacamos conclusiones válidas, que somos precisas. Somos además personas sinceras, honestas, que transmitimos confianza. Es importante cuando una persona, un cliente, se acerca a nosotros y nos traslada un problema, el que transmitamos esa confianza, esa empatía. Somos personas sensibles, somos personas con gran voluntad, perseverantes, pacientes, pero también somos audaces, somos personas audaces. También es importante tener otro tipo de cualidades cuando acudimos a sede judicial, cuando ratificamos nuestros informes y hablamos de la investigación que hemos llevado a cabo, el ser precisos en nuestras ratificaciones judiciales y hablar con precisión en la ratificación de nuestros informes. Creo que es importante
hablar de la investigación, de cómo hemos llevado a cabo el proceso de nuestra investigación. La verdad que a mí personalmente me da mucha satisfacción el dar con la clave, el tener un buen resultado, como yo digo, el poner la guinda al pastel. Eso me da muchísima satisfacción y bueno, eso es lo que hace que día a día siga en esto y que cada día esté más enganchada pues a todo esto, ¿no? Bueno, pues me despido de todos vosotros deseando salud, ingenio y buenas investigaciones. Abrazos. Hoy contamos un vínculo de Extremadura con el mundo del detective. Hoy contamos una pequeña historia de una mujer extremeña. La historia de una extremeña que nunca fue detective, pero 5 de sus hijos fueron detectives. Hoy contamos la historia de una familia de detectives con sangre extremeña. Nos ubicamos en un 16 de julio de 1914, en la localidad extremeña de Almendralejo. En medio de un duro verano seco, acaba de nacer Piedad, en el seno de una familia conocida de la localidad, ya que son los propietarios de la sastrería. Todos son alegrías y jolgorio. Piedad es una niña muy esperada. Unas generaciones antes de Piedad, la familia había llegado procedente de Valencia, con el apellido Asuar, y al ir a inscribir al primer nacido en Extremadura, se perdió la D, y así nació el apellido extremeño Asuar. Piedad Asuar fue creciendo feliz, hasta convertirse en una gran joven, en una bella joven. Es entonces cuando Piedad conoce a un militar llegado de Tenerife. Piedad conoce a Juan Iglesias, un militar de alta graduación de quien se enamora y con quien llega a tener 8 hijos. Y es ahí donde comienza el vínculo de nuestra extremeña con el mundo del detective. De los 8 hijos de Piedad, 5 se hacen detectives. Primero los mayores, José Miguel Iglesias Asuar, llamado Pepe, y después Javier, quienes fueron tirando de sus hermanos hasta llegar a 5 hermanos detectives. Había nacido una saga de detectives con sangre extremeña. Habían nacido los Asuar, o convertidos en despachos como los Rausa. Piedad, junto a Juan Iglesias, tuvo que abandonar Extremadura, pero siempre transmitió a sus hijos el amor por Extremadura. En la actualidad continúa dando guerra uno de los hermanos detectives, Luis Iglesias Asuar, quien decidió establecerse en Valencia y donde sigue asesorando al despacho Rausa Valencia. Luis Iglesias Asuar, un referente en activo, detective de calle, dignificando la profesión del detective, uno de los 5 de Piedad. Piedad, la extremeña que dio a luz a 5 detectives. La frase del día es: la investigación tiene más de arte que de ciencia. Raquel a Mike en el episodio número 1 de la serie Suits. Amigos y amigas, recordad que están accesibles y de manera gratuita todos los episodios del programa. Tienes varias horas con contenido detectivesco. Gracias a vosotros cada vez lo hacéis más grande. Cada día crece más el número de seguidores. Si tienes la sensación de que te ha gustado el programa, que te ha servido para acompañarte estés donde estés y quieres ayudarnos, deja un comentario. Nos encanta leerlo. Nos motiva y además nos ayuda mucho a tener visibilidad. Si además quieres ayudarnos aún más, suscríbete, por favor. Es uno de los mejores regalos que me puedes hacer. De ese modo, más personas van a conocer el programa. Dicho esto, Xavier Jové, presidente del prestigioso Colegio Profesional de Detectives Privados de Galicia, nos envía un saludo. Muy buenos días a todos. Soy Xavier Jové. Un saludo a los oyentes del programa El Loco de Fondo. Historias de un detective de verdad. Ahora abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo.
Hoy, amigos y amigas, viajamos a Canadá, un país con algo más de 32 millones de habitantes. En esta ocasión, ponemos el foco en un lugar donde los investigadores privados sí están regulados. Se trata de la Ley de Servicios de Investigación y Seguridad Privada de Ontario, desde el año 2005, conocida por sus siglas PSISA, que define al detective como una persona que realiza un trabajo a cambio de una remuneración que consiste principalmente en realizar investigaciones para proporcionar información. La ley establece que ninguna persona actuará como investigador privado o guardia de seguridad ni se presentará como tal a menos que la persona tenga la licencia correspondiente en virtud de esta ley. El Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales es el responsable de supervisar el sector de la investigación privada. La licencia se obtiene en cada provincia de forma independiente, algo parecido a como vimos que ocurría en Estados Unidos con sus estados. Una vez que se ha obtenido esa licencia, es más sencillo tenerla del resto de provincias, para poder ejercer en ellas. Para obtener la licencia hay que ser mayor de 18 años, aunque depende de la provincia, puede incluso llegar hasta los 19 años. Ser ciudadano canadiense o bien cumplir con los requisitos para trabajar en Canadá. Y el más importante, no tener antecedentes penales. Además, hay que obtener la capacitación y unas calificaciones adecuadas, por lo que es obligatorio hacer un curso de formación básica o bien una prueba de experiencia laboral previa. El curso tiene una duración mínima de 50 horas y se ofrece en varias instituciones acreditadas por el gobierno, incluidas universidades, colegios y servicios de investigación privada con licencia. También se puede realizar desde la pantalla del ordenador. El temario incluye asignaturas como Introducción a la Industria, Derecho Penal y Civil, Técnicas de Investigación, Habilidades de Autogestión y Principios clave de Comunicación e Interacción. El paso siguiente es realizar un examen para demostrar los conocimientos adquiridos. Como curiosidad, el examen tiene 60 preguntas. El precio de los cursos básicos oscila entre los $200 y los $500, aunque depende de la provincia, del instructor y de la empresa que los imparta. Además, hay que sumar la tasa de los exámenes, que son desde los 75,50 la licencia y algo más de 250 si se tiene que renovar, y esto es cada 2 años. Tienen que justificar además el tener 2.400 horas de experiencia con una licencia de principiante. El investigador debe llevar siempre consigo la licencia mientras esté de servicio. Esto le servirá por si en algún momento la policía le solicita que se identifique. Como es habitual en otros países, no pueden llevar ningún tipo de símbolo de autoridad, tipo insignia, ni pretender ser un agente del gobierno. Tampoco se les permite hacer arrestos o referirse a sí mismos como detective, oficial o cualquier otro término que pueda significar que son miembros de un cuerpo de seguridad que aplique la ley. Así que a partir de ahora nos referiremos a ellos como investigadores privados. Según los términos de la ley, un investigador privado debe actuar profesionalmente en todo momento y tratar a todos con respeto, integridad y honestidad. No se les permite usar fuerza excesiva o participar en un lenguaje abusivo. Además, no deben beber en el trabajo ni estar bajo la influencia de drogas. La información obtenida por un investigador privado, siempre que el cliente tenga interés legítimo y cumpla todos los requisitos, está exenta de la Ley de Protección de Datos Personales y Documentos Electrónicos, conocida en Canadá como Personal Information Protection and Electronic Documents Acts y sus siglas PIPEDA. Son leyes muy estrictas en cuanto al consentimiento de la persona a la que pertenece la información personal. Por ejemplo, la información crediticia que utilizan los bancos incluye muchos elementos que se consideran información personal, y estos están protegidos por las leyes de privacidad. Hay varios colectivos de investigadores privados. Los principales son la Asociación de Investigadores Privados de Canadá, la Asociación Profesional de Detectives Privados de Quebec, el Consejo de Investigadores Profesionales de Ontario, el Consejo de Investigadores Profesionales Atlántico de Canadá y la Asociación de Investigadores Privados de Alberta, que es una provincia al oeste de Canadá. Los más de 5.000 investigadores privados que hay en Canadá se encargan de las investigaciones comunes que realizan otros compañeros en otros países: localización de personas, verificación de accidentes y lesiones, daños y robos en la propiedad privada, antecedentes y paradero de personas, vigilancias, localización de bienes, investigación sobre custodias y también investigaciones de propiedad industrial.
Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. En este episodio dejamos atrás el Reino Unido y cruzamos el Canal de la Mancha. Nos despedimos de Sir Arthur Conan Doyle y de su mentor, el Dr. Joseph Bell, y conoceremos a dos historiadores franceses a los que debe mucho la historia del detectivismo. También podemos considerarlos como mentor y discípulo. Se trata de Jean Savin y de Dominique Khalifa. La idea de nuestro episodio de hoy nació el pasado 24 de julio, el Día Internacional del Investigador Privado. Esta fecha se estableció por coincidir con la del aniversario de Eugène Vidocq. Ese día las redes se llenaron de imágenes y de enlaces a artículos que presentaban a Vidocq como el primer detective privado de la historia. Y no es cierto. Vidocq no fue el primer detective, del mismo modo que Alan Pinkerton tampoco fue el primer investigador privado norteamericano. Sus figuras son fundamentales, inmensas, sí, pero no fueron los primeros. De Pinkerton hablaremos más adelante, así que hoy nos centraremos en la figura de Vidocq. Dominique Khalifa fue profesor de la Universidad de París-Sorbona, en donde dirigió el prestigioso Centro de Historia del siglo XIX. Está considerado como el gran especialista europeo en la historia del crimen, la marginalidad y sus representaciones literarias desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del XX. Su obra más importante, para nosotros, es Nacimiento de la Policía Privada, publicada en el año 2000 y cuya primera edición conservo como oro en paño, repleta de anotaciones. Según su cronología, en 1807, Claude Billon, director de una agencia matrimonial parisina, se ofreció a ayudar, y leo su anuncio de forma textual, a personas que deseen obtener cualquier tipo de información. Es la primera referencia escrita sobre la profesión. En 1824, un tal Jean-Baptiste Robin proporcionaba informaciones e investigaciones para mejorar la celeridad y la seguridad de las gestiones de cualquier tipo de negocios, y al año siguiente, es decir, en 1825, el antiguo jefe de la policía de París, Guy Delaveau, fundó una agencia con servicios de policía privada. En 1832, meses antes de que Vidocq abriera sus oficinas, el aristócrata Chevalier de Beaufort fundó una empresa de vigilancia en cuyo catálogo de servicios destacaban, y tomen nota, todo tipo de pesquisas, informaciones e investigaciones de asuntos comerciales, familiares y personales, y la investigación sobre personas ausentes o cuyo paradero se ignora. Más adelante, Beaufort resumió toda esa parrafada en un anuncio que no deja lugar a dudas: todo tipo de investigaciones, vigilancias, informaciones y pesquisas. Aunque Vidocq no fue el primer investigador privado, sí se le puede atribuir el diseño de las modernas agencias de detectives y de algunas de las rutinas profesionales que siguen vigentes. También introdujo elementos de criminalística y de probatoria que las policías oficiales tardaron muchos años en incorporar. En el área de información comercial, el grueso de su clientela lo formaban comerciantes e industriales abonados a su servicio de morosos. También le encargaban la gestión del cobro de deudas difíciles y la localización de deudores en fuga o de empresarios que hubieran realizado un alzamiento de bienes. Entre sus servicios, en lo que él llamaba interés de las familias, abundaban los seguimientos para descubrir infidelidades o adicciones y la vigilancia para evitar que los hijos e hijas de la burguesía parisina se mezclaran con compañías de dudosa moralidad. La experiencia policial de Vidocq y sus contactos en los bajos fondos lo hicieron especialmente eficaz en la recuperación de objetos robados o perdidos. Se cuenta que llegó a encontrar un loro que se había escapado del palacio de un aristócrata en París, que ya tenía muchos cientos de miles de habitantes. 4 claves ayudan a explicar el éxito de Vidocq y de su agencia, y que hoy estemos hablando sobre él. La primera es su talento para impulsar nuevos negocios relacionados con la investigación privada. La segunda, el uso intensivo de la publicidad en campañas masivas que incluía todo tipo de soportes. La tercera, el rigor que aplicó en su organización interna. Y cuarto, la publicación de unas memorias sensacionales que llegaron a inspirar a Conan Doyle o a Edgar Allan Poe. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de esas memorias? Aquí es donde entra nuestro segundo invitado, el académico historiador Jean Savin, el gran especialista mundial en el periodo napoleónico.
En la década de 1850, Savant publicó varias fotografías y una estupenda edición anotada y comentada de las memorias de Vidocq, en las que confirmó la veracidad de las aventuras que él narraba, si bien reconoció que su autor había salpimentado algunas anécdotas para hacerlas más atractivas al gran público. De Vidocq, de sus métodos, organización e influencia, seguiremos hablando en nuestra próxima entrega. En todo caso, que conste que la fecha elegida para el Día de la Investigación Privada me parece estupenda y que Vidocq bien vale una jornada internacional anual. Orígenes del detectivismo. La detección del fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, bien para prevenirlo o demostrar que ha sido intencionado. Recopilar información del asegurado de manera previa, con datos actualizados, y trabajar con detectives privados para disponer de información adicional, a la que no se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en numerosas investigaciones que pueden ser eficaces, por ejemplo, a la hora de conocer la realidad de la empresa siniestrada. El detective desmenuza y reconstruye lo ocurrido, intuye, busca algo que no encaja, investiga y demuestra que el fraude, en caso de serlo, es intencionado. Durante los últimos 9 años he estado investigando y documentándome sobre el periodo histórico entre 1875 y 1936, y una de las conclusiones en las que he llegado es que las necesidades de información no son tan distintas en aquel periodo si los comparamos con la actualidad. La posibilidad de impago o fraude era también algo frecuente entre empresas y particulares. Solían coincidir en tener un historial anterior que los delataba, por sucesos parecidos, con empresas sin actividad, sin empleados, con deudas acumuladas y en un porcentaje muy alto sin ninguna voluntad de ser pagadas. Proveedores de información comercial y detectives privados eran habituales entre aseguradoras especializadas en incendios, coches, hogar, caución o robo. La información que suministraban era utilizada de manera preventiva, por ejemplo, para conocer si la empresa que solicitaba el seguro existía realmente, su moralidad en los pagos, cómo era su instinto para los negocios, si estaba en quiebra. También era utilizado cuando el siniestro se había producido y se presentaba por una empresa o un particular, y el tramitador o el gestor de la póliza no le olía bien o no le encajaba algún dato. En todos estos casos, la información, los datos y el informe como resultado de la investigación tenían un protagonista, un objetivo. No era otro que demostrar una relación entre el perfil de la empresa o del particular y la intención del siniestro con la finalidad de conseguir un beneficio. Esta información, facilitada por investigadores privados, ahorraba y ahorra mucho dinero a las compañías aseguradoras, que sufrían al final de cada año grandes sumas de dinero en liquidaciones o indemnizaciones. En la actualidad, dicen los estudios que de cada euro invertido en investigadores privados, las compañías aseguradoras ahorran 40 euros. Varias fueron las aseguradoras que utilizaron información externa por investigadores privados desde mediados de 1870, y con esa información analizaban sus fraudes. Fraudes que están muy relacionados con las diferentes etapas de incertidumbre económica por las que hemos pasado. Un ejemplo es el artículo que aparece en la revista ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros, que con fecha 25 de marzo de 1922 hacía una reseña sobre una conferencia celebrada en Estados Unidos por la Asociación de Aseguradoras. En ella, uno de los directivos, Mr. Williams, contó que tras analizar numerosos casos había encontrado una relación entre el aumento o disminución del número de siniestros, según los negocios vayan bien o mal. Indicaba a modo de ejemplo que en 1919 se realizaron hasta 1000 informes sobre siniestros ocurridos y que tras investigarlos se demostraron que fueron voluntarios o por negligencia, lo que supuso para las entidades aseguradoras una pérdida de más de $1,5 millones. En el año 1920 la cifra aumentó un 10% y coincidía con la crisis industrial, y lo que años más tarde sería el crack del 29. Mr. Williams propuso a las entidades aseguradoras perjudicadas que antes de hacer efectivo ningún siniestro estudiasen los informes comerciales y la situación financiera de las empresas siniestradas, con el objeto de averiguar en cada caso si el asegurado se hallaba o no en condiciones de hacer frente a sus negocios.
Detectives de ficción. La verdad está ahí fuera. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección de Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Sucede que en ocasiones las investigaciones que llevan a cabo la policía y los detectives para desentrañar un misterio les puede conducir o llevar por caminos, podríamos decir, tenebrosos. Fuerzas ocultas, poderes malignos o incluso seres de otros planetas se convierten en ocasiones en inesperados compañeros de viaje de nuestros detectives, obligando a estos a enfrentarse a verdades incómodas que se escapan a toda lógica y que convierten la investigación en un desafío, o incluso diría que en un acto de fe. Todo esto es lo que en mayor o menor medida nos vamos a encontrar en esas series y películas protagonizadas por nuestros detectives de lo paranormal. Quizás un ejemplo de esto que os estoy hablando podría ser una de las series más longevas y revolucionarias de la televisión. Me refiero a Expediente X, la serie creada en el año 1993 por Chris Carter, que nos contaba las andanzas de dos investigadores del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, que persiguen casos de difícil resolución o explicación que generalmente están vinculados a fenómenos paranormales. El éxito de la serie, sus 11 temporadas así lo atestiguan, llevó a su creador a escribir 2 guiones para cine que dieron como resultado las películas Expediente X, Enfréntate al futuro, del año 1998 y X-Files, Creer es la clave, del 2008. Imbuido por este espíritu de Mulder y Scully, de la serie de Expediente X en general, JJ Abrams creó la que para mí es su más digna heredera, que es Fringe, una serie de 5 temporadas donde una agente del FBI se encarga de esclarecer fenómenos inexplicables. Serie muy recomendable y serie a recuperar, Fringe. Y fuera del mundo de la televisión, pues podemos encontrar ejemplos muy recientes de esto que estamos hablando, de todo esto de los detectives, de lo paranormal. Así, por ejemplo, tenemos la serie de películas que conforman Los casos del Departamento Q. 4 películas tituladas Misericordia, Profanación, Redención y Expediente 64. Todas ellas adaptaciones de las novelas de Jussi Adler-Olsen, donde 2 investigadores del cuerpo de policía tratan de resolver casos que en el pasado quedaron abiertos. Para ello deberán lidiar con personajes de lo más inquietantes que esconden oscuros secretos. Otro ejemplo más reciente, y en este caso relacionado con el mundo de los fantasmas, son la serie de películas protagonizadas por el matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales. Así tenemos la primera de ellas, para mí la mejor, Expediente Warren, de Conjuring, del año 2013. Luego llegaría Expediente Warren, el caso Enfield, y finalmente la última película del 2021, Expediente Warren, Obligado por el demonio. Para terminar, os dejo 4 recomendaciones de estos detectives, investigadores, policías de lo paranormal. Empezamos con la película Hayden, lo oculto, del año 1987. Una película donde más o menos nos cuenta la historia de 2 policías que tienen que resolver pues una serie de muertes de lo más extrañas, todas ellas con un patrón común, que es el repentino cambio de comportamiento que las futuras víctimas experimentan pocos días antes de morir. Otra película muy interesante es Fallen, del año 1998, con el siempre genial Denzel Washington, en este caso en la piel de un detective que deberá enfrentarse nada más y nada menos que al ángel caído Azazel. También los degustadores del Cineclub seguro que conocen la tercera propuesta de esta pequeña lista, que es la película Especies Asesinas del año 1982. Una película de Alan Rudolph, una película podemos catalogar de serie B, de bajo presupuesto, pero que es muy interesante y que yo animo a recuperar. Básicamente la película empieza con una premisa muy sencilla, y es que unas vacas son halladas muertas y mutiladas en el campo. Al parecer se relaciona la muerte de esas vacas con unas luces que aparecieron por la noche y que parecen proceder de un objeto volador no identificado. A partir de ahí comenzará una investigación de lo más interesante. Por último, mencionar otra película que a mí sí que me gusta mucho, que es Los Creyentes, de 1987, una película de John Schlanger con un joven Martin Singh que se verá envuelto en una demoníaca pesadilla que le obligará a involucrarse a fondo en el ámbito de lo sobrenatural.
Sin más, todas estas son las recomendaciones que os hago en este capítulo de los detectives de lo paranormal. Os envío abrazos fuertes a todos y a todas. Libros elementales. El libro protagonista de hoy es Los criminales, de César el Lombroso, año 1890, de recomendada lectura y análisis para los estudiantes y amantes de la criminología. Lombroso es uno de los padres de la criminología y todo un referente, como también lo fue su hija Gina Lombroso. El autor nace en 1835 en Verona y fallece en Turín en 1909. Además de criminólogo, fue médico, profesor extraordinario en la Universidad de Pavia, más adelante profesor de medicina legal en la Universidad de Turín y en 1871 asumió la dirección del Centro de Enfermos Mentales de Pesaro. Fundó en Turín la disciplina de la antropología criminal, una escuela de criminología positivista conocida en su tiempo también como la Nueva Escuela. Digamos que fue una corriente que consistía en la aplicación de los métodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia, y que la delincuencia ya está determinada biológicamente. Es decir, que cuando nacemos ya estamos de algún modo marcados para ser delincuentes. En esta escuela estuvieron otros criminólogos importantes, como Enrico Ferri y Raffaello Garofalo. Sobre esta corriente trata la esencia del libro que nos ocupa hoy, ya que plantea que las causas de la criminalidad están relacionadas con nuestro físico y que se pueden determinar si alguien es delincuente analizando sus características corporales, incluso sus tatuajes. Hizo centenares de estudios con delincuentes en diferentes prisiones y en el Centro de Enfermos Mentales, donde fue director. En el libro clasifica y divide a los criminales en criminal nato, delincuente loco moral, en delincuente epiléptico, en delincuente loco, y aquí diferencia entre delincuente alcohólico y delincuente histérico, el delincuente pasional y el delincuente ocasional. Aquí también hace otra diferencia entre delincuentes pseudocriminales, los criminaloides y los habituales. Aunque volveremos al Lombroso en otro momento, vamos a utilizar el primero de ellos como ejemplo y resumen. El criminal nato se caracteriza desde el punto de vista físico por los siguientes rasgos: cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, y en lo psicológico es insensible, impulsivo y no siente remordimientos. Volveremos al resto de clasificaciones en otro momento. Escribiría más de 20 obras, la gran mayoría de ellas traducida en todos los idiomas. Se publican nuevas ediciones continuamente, de modo que no te va a resultar difícil conseguir esta obra de los criminales, un libro esencial en una biblioteca elemental. Personajes de carne y sabueso. Hoy, amigos y amigas, detallamos el resultado de la investigación que iniciamos en el episodio anterior. Si no lo has oído, te recomiendo que lo hagas, porque hoy nos quitamos el sombrero para rendir tributo y rendir homenaje a Marie Albert Labro, aquella que fue conocida como Madame Detective, también como el Hada Buena, aquella que se especializó en divorcios y en el rescate de niños y niñas, aquella que divulgó la profesión de investigadora en varias entrevistas, incluso como escritora habitual en el periódico Paris Jour. Para comenzar nuestra historia, nos retrotraemos al 23 de junio de 1939, en Limoges, una ciudad del centro-oeste de Francia. Es el día que nace nuestra protagonista. Era hija de un ferroviario y tenía 5 hermanos más. Fue una niña curiosa, observadora, todo le llamaba la atención. Le encantaba hacer preguntas y no se conformaba con respuestas de «esto es así porque sí». Crecía como una chica inquieta y no le gustaban demasiado las reglas. Fue una chica rebelde desde muy jovencita. No por ende, con 15 años ya se escapó de su casa para ingresar en una banda de chaquetas negras.
esos rockeros franceses, de los que muchos acabaron en la cárcel o en reformatorios. Físicamente, Anne era una chica coqueta, no muy alta. Su pelo era de color rubio y con unas inconfundibles pecas. Tenía, como se decía, una hermosura especial, de esas que tuvo que dejar enamorado a más de un jovencito. Pero algo le ocurre en su vida que le marcó un antes y un después. Una amiga suya, de la misma edad, que ya estaba buscada por robo, cometió un homicidio. Nuestra protagonista se vio mezclada en el crimen, aunque nunca llegó a ser detenida. Pero esto le sirvió, digamos, de lección. Jamás pudo quitarse la imagen de su amiga Josine, esposada junto a 2 policías y volviendo la cabeza para mirar al bro y decirle: «Te juro que no sabía lo que hacía». Al dejar la banda de rockeros, trabajó en París como niñera, también como lavaplatos en varios restaurantes. Siempre llevaba debajo del brazo un libro de asistenta social o pedagogía. Como si fuera una heroína, se propuso como objetivo librar a las muchachas de hacerse una delincuente. Pronto, su interés por las actividades de asistenta social la pusieron en contacto con aquel mundo que conocía tan bien. Dudó en hacerse misionera o policía, por su personalidad audaz y curiosa, pero decidió hacerse policía, pero una policía privada. Para ello, cursó sus estudios en una escuela europea de policías. Era el Centro Internacional de Estudios Policiales de Ginebra. Era la única mujer entre muchos hombres de todos los países. Eso fue una experiencia decisiva para ella. Aprendió a manejar la pistola y estudiaba criminología, los métodos de investigación, la conversación aplicada, conocimientos contables, y cuando lo tuvo todo aprendido, se enamoró, de modo que decidió cambiar de rumbo la vida, dejarlo todo para casarse. Se casa con 20 años con Jacques Albert, que era gerente de una empresa maderera en Costa de Marfil. Pero a los 5 años, su marido fallece en un accidente de tráfico, con 29 años. De modo que nuestra querida Anne es una mujer viuda con tan solo 25 años. Decide volver a Europa y poner el foco en el trabajo. Al principio ingresa en la policía. Se especializa en casos de chantaje y robos. Su capacidad de trabajo y honradez consigue ganarse el respeto de sus superiores. Pero decide ser independiente y establecer uno de sus sueños: convertirse en policía privada, en investigadora, en detective. El nombre del despacho: Cabinet Labrot, en el número 78 de Champs-Élysées, en París. Los medios la describían como la única mujer detective de París. Llegó a contar con hasta 7 empleados. Sus primeros encargos eran sobre pleitos entre sociedades, chantajes, investigaciones de empleados, informes prematrimoniales, protección de personas y bienes y la búsqueda de familiares desaparecidos. Pero si había un tipo de investigación que realmente la apasionaba, era todo lo relacionado con la delincuencia juvenil. Ella siempre presumía de haber visitado todos los reformatorios de Francia, en los que siempre aprendía del comportamiento. Allí hacía fotos, las estudiaba, y era habitual que ayudara en todo lo que podía por intentar poner remedio a esa plaga de la sociedad moderna, como ella decía. Nuestra protagonista era muy inquieta, le encantaba el deporte, era uno de los modos de soltar toda la energía que llevaba dentro. Practicaba con excelencia judo y jiu-jitsu, era capaz de movilizar el brazo de un contrincante. Desde sus inicios se dio cuenta de las ventajas de ser mujer en esta profesión. Como ella siempre decía, se desconfiaba menos que de un hombre y tenía la completa seguridad de las grandes posibilidades que le ofrecía el poder modificar su apariencia con disfraces, ropa distinta, peinados y maquillaje. Fácilmente se podía hacer pasar por secretaria, camarera o viajera. Reconoció que en ocasiones se podía encontrar en situaciones delicadas y peligrosas, cuando realizaba una investigación. Por eso, ingeniaba en sus abrigos y chaquetas mangas que no estuvieran cosidas, solo sujetas por botones a presión, de modo que el atacante se quedaba con las mangas en la mano. Uno de los casos que más recordaba era aquel que definía como el más picante y grotesco de su carrera. Fue aquel cuando un señor distinguido entró en su oficina y le dijo: «No tengo nada en contra de mi mujer, que es la más formal del mundo, pero quiero divorciarme.
necesito un pretexto verificado para pedir el divorcio, ya que en Francia no es suficiente la incompatibilidad de caracteres. Ella le hizo entender que nunca creaba pruebas falsas. Me basta con la indagación para ver si en la vida de mi esposa existe algo que ignoro y que me diese la oportunidad de acudir a los tribunales. La detective movilizó a 3 detectives y al cabo de un mes pudo informar a su cliente que su esposa era una santa y que la investigación llevada a cabo solo había demostrado que era una madre ejemplar, que visitaba a sus hijos estudiantes fuera de París con invariable rutina. Hacía 2 semanas había ido la última vez a ver a Gerard, a la Academia Naval de Toulon, y 3 días antes estuvo visitando a Janet en un colegio de Lille. No había terminado de hablar cuando el cliente se levantó rojo de cólera y dijo con voz escandalosa: «Señora, mi esposa y yo llevamos más de 20 años casados, y pese a mi intención de divorciarme, puedo afirmar con certeza absoluta que hemos tenido una sola hija, que se llama Eliane, y que va al Instituto de Bellas Artes». Dicho esto, salió del despacho dando un portazo. Ella se quedó desconcertada. Llamó a sus detectives, que le confirmaron todo lo que ella había transmitido a su cliente. Durante un mes no supo nada del señor Dupont, hasta que una mañana se presentó en su oficina para preguntar si tenía alguna prueba de lo que había dicho. Le enseñó las fotos de sus hijos, Gerard y Janet Dupont, en una reunión con su madre, además de las solicitudes de inscripción en las escuelas donde figuraban como hijos suyos. Lo miró y pensó que era el único marido del mundo al que le estaba ocurriendo esto. Ahora comprendo por qué entre 1943 y 1945 mi querida Edith quiso hacer sola largos viajes. Lo siguiente que la detective supo es que le aceptaron el divorcio en los tribunales. En el año 1965, nuestra protagonista funda en París una escuela de investigación privada. Constaba de 25 lecciones con conferencias sobre asuntos policíacos, examen de huellas dactilares, seguir a personas sin ser descubiertos, maneras de utilizar los magnetófonos y aparatos fotográficos en miniatura. Una de las actividades más interesantes era analizar y sacar faltas a todos los novelistas especializados en novela policíaca. Llegó a tener hasta 80 alumnos. A inicios de los años 60, los divorcios se empiezan a multiplicar en Francia, y con ellos la custodia de los hijos menores de edad. Nuestra protagonista se empieza a especializar en la recuperación de niños cuya custodia había sido asignada a uno de los padres, y sin embargo el otro padre se lo llevaba contra una orden judicial. Esto sucedía en muchas ocasiones, incluso a otros países distintos. A partir de 1966 comienza uno de sus principales hitos. Fue en una entrevista que leyeron miles de madres y padres divorciados. Lo hizo en la revista L'Aurore. En ella explicaba esta especialidad, incluso dando como referencia que ya había rescatado hasta 17 niños. A partir de aquí se la vio varias veces en televisión y en entrevistas en prensa. Además, escribía su propia columna en su periódico. La prensa, además de Madame Detective, la apodaba como el Hada Buena. Entre los rescates que fueron noticia nos encontramos con los siguientes. El primero en Valladolid. Juan González Sañudo y su hijo Francisco, de 5 años, que fueron asaltados por 2 hombres que amordazaron al padre, secuestraron al niño y lo llevaron a Francia con su madre, que era la cliente de Anne-Marie Labrot. En Santander, España, Estéfano San Emeterio, de 4 años, fue rescatado por encargo de su madre francesa, pero que tenía residencia en Marruecos. La prensa contaba que la detective y 3 personas de su equipo, junto con la madre del niño, estuvieron 10 días de vigilancia para conocer las rutinas del padre. Un día, aprovechando la ausencia del padre, la madre, oculta tras un gran ramo de rosas, llamó a la puerta, y fue la abuela del niño quien abrió. La madre entró rápidamente en la casa. Fue hasta la habitación donde estaba el niño dormido. Lo agarró en brazos, mientras la abuela y bisabuela trataban de detenerla. Y es ahí donde entraron en acción los 2 ayudantes de Labrot, que la bloquearon para impedirlo. Por lo visto, la detective esperaba afuera subida en un coche con otros de los ayudantes. El objetivo era dirigirse hacia la frontera con Francia. Consiguieron pasar la frontera, pero con documentación falsa. Según parece, semanas antes, Anne consiguió varios formularios y documentos oficiales en blanco, aprovechando el descuido de un funcionario de la alcaldía de un ayuntamiento. Estos documentos le sirvieron para falsificar las partidas de nacimiento para ella y su equipo. Este
fue uno de los motivos por los que sería detenida, juzgada e ingresada en la prisión de La Roquette por más de 15 días. Esa noticia de la detención es la que más se puede encontrar sobre ella en la prensa. Otro de los casos populares ocurrió meses después que los de España, y ocurrió en Italia, y en esta ocasión se trataba de Sonia, que tenía 3 años, hija de un popular abogado italiano. Para esta acción también fue detenida, junto a la madre de la niña y 3 de sus ayudantes. El relato de la prensa te atrapa desde la primera palabra. Es digno de servir de argumento como escena en una gran serie. Desde cómo el padre, ayudado por unos amigos, se introdujo en la villa en la que vivía su esposa, cómo la golpeó por interponerse y cómo se llevó a la pequeña. La madre se entrevista y contrata a la detective tras leer su especialidad en una entrevista, y diseñaron juntas un comando para ir a Roma para rescatar a la niña. Llegaron a Roma en avión, procedente de Orly. Sin pérdida de tiempo, buscan el contacto del padre. La oportunidad se presenta en una calle de Roma, por la que estaba paseando el abogado con la pequeña Sonia. Con 2 coches alquilados para la operación, se detuvieron cerca del señor Marini. 2 ayudantes bajaron de uno de ellos, y en un instante rociaron la cara del abogado con un spray de gas lacrimógeno y soporífero. Momento que aprovecharon para agarrar a la niña y meterla dentro del coche. El padre recupera las fuerzas y empieza a pedir socorro, y se lanza contra el coche donde estaba su hija. Según los testigos, recibió una serie de golpes, pero le dio tiempo de avisar a la policía, que emprende una persecución motorizada de Anne y sus ayudantes. 2 coches de policía alcanzaron el de los ayudantes con la niña en su interior, y al verse bloqueados por una barrera de la policía, derrapan y chocan contra un autobús. El abogado y su hija resultaron heridos. La pequeña Sonia, con una clavícula rota, y su padre pudieron volver a Roma. Pocas noticias se pueden encontrar de nuestra detective después del año 70 del siglo XX. Sabemos que volvió a casarse con un deportista muy famoso de Francia, pero no hemos podido averiguar qué ocurrió con su despacho y qué fue de ella. Y hasta aquí nuestro homenaje a Anne-Marie Albert Labro, nuestra protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este episodio número 15. Recuerda, por favor, suscribirte, darle a me gusta o escribir un comentario. De ese modo tendremos más visibilidad y más personas pueden conocernos. Puedes escucharnos en iVoox o iVoox y puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo. A José Luis Ibáñez Ridao en Twitter como @JoseLuisIbáñez. Además, puedes comprar su libro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. La extraordinaria aventura de los primeros detectives. A Ismael Córdoba en Instagram como @decineva y a mí en Twitter como @OscarQID, en Instagram como @locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa, Óscar.